Hoy la papaya se va a convertir en un nuevo sabor de jugo loco. Con este delicioso fruto tropical voy a hacer un jugo. Les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probarlo. Hablando de la papaya, quédense que al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde hago la prueba de sabor de la papaya, pero en esta ocasión de la papaya verde. Sí, no se pierdan ese video porque ahí les cuento de qué se trata y cuántos usos se les puede dar a este fruto, pero cuando está verde. También les voy a dejar una receta dulce realizada con papaya verde. Bueno, ahora sí, a hacer el jugo. Les cuento que para esta receta necesito una compotera de pulpa o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Y para eso voy a cortar una parte de este fruto. Ahora voy a pelar el fruto y retirarle las semillas. Ahora cortamos la papaya en trozos pequeños hasta obtener la cantidad necesaria. Bueno, una vez cortada la papaya en trozos pequeños, ya tenemos la cantidad justa de pulpa. Como les dije previamente, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Ahora, para continuar, vamos a llevar a procesar. Ahora colocamos los frutos cortados de papaya en la procesadora y le agregamos medio litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, ahora voy a presentar y ahí les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas A, C, E, B y K. Además, posee minerales como potasio, magnesio, calcio, cobre y fósforo. La papaya contiene una enzima llamada papaína, que tiene propiedades antiinflamatorias y que ayuda a aliviar cualquier tipo de inflamación crónica en el cuerpo, especialmente en las articulaciones. Gracias a su alto contenido en fibra y a las enzimas digestivas que contiene, ayuda a mejorar el funcionamiento del tracto digestivo, reduciendo la hinchazón, el estreñimiento y la acidez estomacal. Debido a que la papaya está repleta de vitamina C, aumenta las defensas. Estudios han demostrado que el jugo de papaya ayuda a estimular el sistema inmunológico. Puede ayudar a regular la presión arterial, mantener los niveles de colesterol bajo y reducir riesgos de infartos. Ayuda a proteger el cutis del daño causado por el sol y otros factores ambientales. Además, promueve una rápida cicatrización. Es un jugo rico en betacaroteno, un antioxidante que se convierte en vitamina A en el cuerpo, la cual es esencial para la salud ocular y puede prevenir problemas como la degeneración macular y las cataratas. Es bajo en calorías, rico en fibra y brinda saciedad, lo que favorece la pérdida de peso. Además, es un jugo que te hace sentir con más energía durante el día. ¿Y qué me cuentan de los lindos beneficios del jugo de papaya? Ahora
solo resta lo más lindo del video, dar vuelta a la cámara y pasar a beber este jugo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del jugo que acabo de hacer. En este caso se trata del jugo de papaya. Acá estoy bien preparado, ya tengo ganas de pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a lo más lindo, a darle al pico. Mmm. Muy bueno. Con razón, a este jugo lo beben en varios países. Está buenísimo. Voy a probar un segundo sorbo, así les cuento bien luego de qué se trata. Vamos. Mm, tremendo. Ahora les cuento. Es un jugo que ya se los recomiendo. Es dulce, no muy dulce, y que no tiene nada de acidez. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este jugo de papaya, para aquella persona que nunca probó la papaya, les cuento que se parece a una mezcla entre melón y un poco de vainilla. Por ahí está el sabor, más o menos imaginen. Pero bueno, eso depende de cada paladar. Les recomiendo hacer el jugo de papaya por dos motivos. El primer motivo son sus muy lindos beneficios para la salud. Además, la cantidad de beneficios, increíble. Bueno, y el segundo motivo es el sabor de este jugo, el cual es delicioso. Y hablando de papaya, quédense que al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial. Les cuento que donde vivo se consigue de manera comercial, no siempre a la papaya, pero en este estado en el que les mostré para hacer el jugo, como fruta madura. Pero hay un estado anterior que es cuando el fruto está verde, que donde vivo no se comercializa, pero sí en otros países. Bueno, utilicé un fruto verde de papaya para hacer una prueba de sabor y contarles que se puede utilizar en un montón de preparados en la cocina. No se pierdan ese video que se los dejo ahora en un ratito. Y aprovechando que hice un jugo con un fruto comercial, los invito a la sección de jugos locos que tenemos en el canal de YouTube, donde ahí van a ver otros jugos realizados con otras frutas no comerciales y de esa manera se les da visibilidad a otros frutos que no son tan conocidos. Bueno, y antes de despedirme, les cuento que además del video de la papaya verde, les voy a dejar otros 3 videos recomendados. No se los pierdan. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo, pero por sobre todo beber este delicioso jugo, el jugo de papaya, un jugo cargado de beneficios para la salud. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.